5 meses, lo cual, si nosotros lo comparamos con los estudios originales, donde la supervivencia libre de progresión en primera línea eran de 4.4 meses, casi con el añadir un antiangiogénico, esto se fue 6 meses más. Estos eran los antiguos criterios de exclusión. De estos criterios de exclusión de bevacizumab, básicamente nada más queda el primero, la histología escamosa, con una muy buena discusión que existe también a ese respecto, porque parece ser que hay una serie de paradigmas ahí que no fueron totalmente bien abordados. Para tal efecto, pues, se puede leer un estudio que es un estudio de un solo brazo que se llama estudio Bridge, que prueba lo que es el bevacizumab en cáncer de pulmón de corte escamoso. Y bueno, si nosotros nos regresamos a los algoritmos de tratamiento del 2015, pues básicamente pues nosotros veíamos este algoritmo de tratamiento y es un algoritmo de tratamiento que resultaba, pues hasta cierto punto, bastante cómodo. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos íbamos, por ejemplo, a los EGFRs, pues bueno, empezamos con un TKI anti-EGFR, con los ALK, pues nos podemos ir, por ejemplo, con crizotinib, y si no teníamos crizotinib, nos íbamos con pemetrexed platino. Y básicamente, pues aquí no había mucha duda. En aquellos pacientes que no expresaban mutaciones activadoras, pues básicamente nos íbamos sobre un combinado con platino y pemetrexed, le podríamos agregar más o menos bevacizumab y terapia de mantenimiento. Y hasta ahí, pues más o menos la cosa estaba bastante controlada en cuanto al algoritmo de tratamiento. Ahora, este algoritmo de tratamiento, también hicimos una encuesta aquí en México, y básicamente este algoritmo de tratamiento aquí en México no se lleva a cabo. Si nos vamos al 2015, este es un algoritmo que en este momento aún no se lleva a cabo. Nosotros estamos actualmente llevando un algoritmo aproximadamente en la general del 2008. Ese es básicamente como el tipo de algoritmo que se lleva actualmente en el país. Y bueno, surgen los estudios del Keynote, el Checkmate, y básicamente los estudios del Lumelung 1, surge por ejemplo el estudio Rebel, y entonces se forma una guerra de segundas líneas. Entonces lo que empezamos a entender es que básicamente empezaron a surgir antiangiogénicos de segunda generación, como el ramucirumab, como el nintedanib, y básicamente también la inmunoterapia, que sus primeros intentos evidentemente ya a nivel de uso clínico fueron segunda línea, y entonces pues obviamente hubo todo un tema de discusión sobre qué es lo que se tenía que usar, si usar inmunoterapia o usar realmente una quimioterapia optimizada. Y estos son los actores de esta batalla. Pues básicamente es, desde el lado de los antiangiogénicos, pues es ramucirumab y nintedanib, del lado de la inmunoterapia, pues vienen siendo pembrolizumab, nivolumab y atezolizumab. Y para el 2016, hablo de la primera mitad porque la segunda mitad cambió. A partir de lo presentado en ESMO del 2016 cambiaron ahora sí que como el Big Brother, las reglas cambian. Entonces, pues básicamente la primera mitad del año, pues básicamente lo que teníamos básicamente era esto, o sea que en la segunda línea podíamos utilizar, en caso de que tuviéramos un PDL1 mayor del 50%, pues utilizar pembrolizumab, podemos utilizar también nivolumab. En un momento determinado, si el PDL1 estaba abajo del 10% o abajo del 50%, se podía considerar una quimioterapia optimizada, y hasta ahí, pues básicamente, digamos que sigue habiendo un punto de debate acerca de si realmente, por ejemplo, esto es un paradigma correcto. ¿Por qué? Pues porque obviamente, conforme ha ido pasando el tiempo, evidentemente el uso de inmunoterapia basados en la determinación del PDL1 ya ha llevado a varios problemas. El primer problema es que no tenemos una manera de armonizar el PDL1. O sea, ustedes escucharon la plática del patólogo, del doctor Sosa, en donde básicamente lo que nos explicó es que aquí en México deberíamos tener las 4 clonas, pero realmente tenemos una sola clona. Y sobre esa clona es la que estamos decidiendo dar pembrolizumab, nivolumab, y básicamente tenemos que tomar una decisión de inmunoterapia aún no teniendo armonizado el tema. El otro problema que tenemos es que no tenemos garantía de cómo se puede manejar el tejido. Entonces, corremos una inmunohistoquímica, vamos a decirlo así, incompleta, sobre un tejido que también tiene ciertas dudas de cómo fue procesado, porque realmente no existe un apego a las guías ASCO-CAP del manejo tejido en cáncer pulmonar y en muchos otros tumores. De tal modo que si nos ponemos a ser muy realistas, en general es difícil poder saber cuál es el verdadero valor del PDL1, por ejemplo, en este tipo de circunstancias, y seguimos disponiendo de los elementos actuales de la diferenciación histológica de un paciente que tiene un adenocarcinoma y un paciente que tiene un carcinoma escamoso.
Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Este es uno de los primeros estudios que salió, el estudio Rebel. Es un estudio que comparó básicamente ramucirumab con docetaxel versus placebo con docetaxel. Básicamente el objetivo primario era supervivencia global. Lo que hicieron pues, fue reclutar pacientes con etapa 4. Se permitió que previamente hubieran recibido bevacizumab y bueno, y habían tenido que tener un doblete un doblete platinado. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, pues un incremento en la supervivencia global básicamente de 1.4 meses. Este fue estadísticamente, fue estadísticamente significativo. Y por otro lado, pues un incremento también de la supervivencia libre de progresión de casi 1.5 meses. Realmente tampoco muy espectacular el hallazgo, pero bueno, esto dio a entender que este tipo de combinación es una combinación que funciona en estos pacientes que tienen un adenocarcinoma con un antiangiogénico de segunda generación. Ahora, a diferencia de, por ejemplo, de los siguientes estudios que vamos a ver, este medicamento funcionó más en que subgrupos funcionó más en pacientes que tuvieran un cáncer no escamoso y en pacientes que hubieran tenido progresión a una terapia de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Aquellos que, digamos, hubieran respondido muy bien a una primera línea, lo cual hace una diferencia toral de otros antiangiogénicos, como viene siendo el que vamos a hablar hoy, que es nintedanib. El nintedanib es un triple angiogénico, es un antiangiogénico triple. Básicamente tiene 3 mecanismos de acción. Uno que se da a nivel del factor de crecimiento vascular endotelial, uno que se da a nivel del factor de crecimiento de fibroblastos y otro que se da a nivel del factor de crecimiento plaquetario. Y este triple mecanismo de acción técnicamente lo que hace es cubrir varias rutas de escape de la angiogénesis que normalmente se tienen después de la exposición, por ejemplo, inclusive a bevacizumab. Estos son los 3 mecanismos, uno que inhibe los pericitos, otro inhibe la angiogénesis y otro inhibe lo que viene siendo la agregación plaquetaria. Y se deriva un estudio primordial en este medicamento que es el LUM-LUM-1, que básicamente lo que hizo fue comparar nintedanib con docetaxel, nintedanib inicialmente a 400 miligramos al día, contra placebo con docetaxel. Es un estudio parecido al estudio de Rebel. Básicamente como objetivo primario también tenía PFS y un objetivo secundario sobrevida global. Y básicamente realmente ocuparon también todo tipo de histologías, tanto histologías escamosas como histologías no escamosas. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es que realmente, por ejemplo, excluyeron, por ejemplo, enfermedad de leptomeningia y básicamente uno de los puntos importantes es que estratificaron a los pacientes en aquellos que eran rápidamente progresadores que aquellos que eran lentamente progresadores. ¿Cómo pusieron este punto de corte? Determinaron como rápidamente progresadores a aquellos que tienen menos de 9 meses y lentamente progresadores a aquellos que tienen más de 9 meses. ¿De dónde salieron los 9 meses? A ciencia cierta fue una cifra arbitraria que se escogió, o sea, no fue un tema que se tuviera algún tipo de evidencia previa de cómo determinar los 9 meses. Pero básicamente lo que se dice es que se hicieron promedios de varios estudios y se dieron cuenta que la mayor parte de los pacientes que progresaban rápido a la primera línea, en lo general, debían de progresar antes de los 9 meses. La distribución de los pacientes fue así, pues básicamente la mitad estuvieron siendo adenocarcinomas, la mitad fueron tumores escamosos, una parte también importante, la mayor parte fue con enfermedad metastásica al inicio, estas fueron otras histologías, y bueno, básicamente la mayor parte había recibido platino como terapia previa. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, pues encontraron un beneficio en la supervivencia libre de progresión, prácticamente básicamente casi un mes, un poquito menos. Y por otro lado, pues las supervivencias, también hubo un incremento de la supervivencia libre de progresión tanto en lo que son los adenocarcinomas y se quedó muy pareja en lo que viene siendo carcinoma escamoso. Ahora, puntos importantes a definir es cómo respondían. Aquellos pacientes que, por ejemplo, tenían, una progresión menor de 9 meses o una enfermedad progresiva como resultado de una primera línea, eran los que mejor se beneficiaban. Ven ustedes, los hazard risk son estos, son .72 y .73. O sea, había casi un beneficio de 23% en aquellos pacientes que habían resultado de una primera línea como progresión o que tenían una progresión rápida en menos de 9 meses. De
De tal modo que si uno ve, por ejemplo, toda la supervivencia global de todos los pacientes, pues básicamente esta fue de casi una ganancia de un mes, esta no fue estadísticamente significativa, pero cuando esto se segregó por el grupo histológico que fue adenocarcinomas, técnicamente se le ganaron 2.3 meses en supervivencia global, lo cual, si hablamos de lo que es una segunda línea, y recordamos el histórico de las segundas líneas, en donde las segundas líneas en promedio nos daban entre 8 y 9 meses, eso es lo que nos da docetaxel, nos da pemetrexed en segunda línea cuando no se ha usado en una primera línea, o nos daba en su momento con los viejos estudios del BR21 el erlotinib, sin segregar por estado mutacional, pues básicamente, técnicamente es una ganancia de entre 3 a 4 meses. Estos son los pacientes con adenocarcinoma. Básicamente, pues vean ustedes cómo se benefician de utilizar, por ejemplo, aquellos que tienen menos de 9 meses, pues básicamente tienen un beneficio superior, y aquellos pacientes que tienen también enfermedad progresiva como resultado. Esto es básicamente un resumen de estos estudios. Básicamente, vean otra vez, beneficio en progresión de menos de 9 meses, progresión en estirpe de adenocarcinoma. Segundo estudio que se hizo de esto fue el LUM-2, que se hizo con pemetrexed, pero este estudio no cumplió sus objetivos primarios y entonces la combinación con pemetrexed no fue una combinación exitosa. Entonces, básicamente por eso quedó que el mejor sinérgico para poder utilizar este tipo de medicamentos es un taxano, en este caso docetaxel. Y el LUM-3, por ejemplo, es un estudio que se utiliza el nintedanib en mantenimiento de cáncer escamoso. Si nosotros comparamos nintedanib con ramucirumab, pues básicamente lo que encontramos es que en histologías de adenocarcinoma, básicamente los dos funcionan y es un poquito superior el nintedanib. Sin embargo, son diferentes los fármacos. Si uno ve, por ejemplo, lo que es nintedanib, da un beneficio predominantemente en progresadores rápidos. Y en cambio, por ejemplo, el ramucirumab da un beneficio predominantemente en aquellos pacientes que tuvieron respuesta al mantenimiento, o sea, en aquellos pacientes que tuvieron una progresión lenta. Esa es una de las diferencias torales en este tipo de medicamentos. Por otro lado surge la inmunoterapia, y la inmunoterapia, pues nosotros sabemos que hay dos tipos básicamente de inmunoterapias disponibles actualmente, los que son los inhibidores de CTLA4 y lo que vienen siendo los inhibidores del PD1 y del PDL1, como el atezolizumab, en donde básicamente pues unos tienen, el ipilimumab, por ejemplo, tiene una interacción con las células dendríticas y a partir de la interacción con las células dendríticas se activan los linfocitos T y donde los medicamentos como el nivolumab o el pembrolizumab lo que hacen es interactuar directamente entre el tumor y el linfocito. Por eso es que las toxicidades son diferentes. Si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿por qué resulta que el ipilimumab es un fármaco bastante tóxico a nivel de tubo digestivo? Es por la proliferación de células dendríticas en todo el tubo digestivo. Y al ser un blanco del ipilimumab, las células dendríticas, por eso es que la toxicidad gastrointestinal es una toxicidad esperable en este tipo de fármacos. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, pues surge este estudio en segunda línea, que es el Keynote 010, en donde básicamente lo que encontramos es que en aquellos pacientes que expresaban el PDL1 por arriba del 50%, la supervivencia global se iba a 16 meses. Pero aquellos pacientes que expresaban menos del 50%, bajaba considerablemente esta supervivencia global y se hacía casi equivalente a los estudios, por ejemplo, como el LUM-LUM. Básicamente íbamos alrededor de entre los 10 y los 12 meses, dependiendo del subgrupo de PDL1 que se encuentre. De tal modo, y el otro punto interesante es que ninguno de estos fármacos, si ustedes lo revisan, ni tanto pembrolizumab, nivolumab o atezolizumab, ninguno tiene un impacto en la supervivencia libre de progresión. De repente uno escucha algunos tipos de comentarios acerca de decir, bueno, ¿por qué no tienen la supervivencia libre de progresión es un endpoint o no es un endpoint de las terapias inmunológicas? Y es un tema debatible por mucho, porque en realidad, por ejemplo, inclusive yo creo que puede ser de alguna manera, lo que pasa es que todo tiene que ver con la manera en que son diseñados los estudios. Si el objetivo primario del estudio es supervivencia global, pues evidentemente lo que nosotros tenemos que evaluar es el resultado de la supervivencia global y los objetivos secundarios pueden o pueden no estar, pero no son fundamentales. Al ser los objetivos primarios de supervivencia globales, pues realmente en general estos cambios que existen de supervivencia libre de progresión o esta falta de data en supervivencia libre de progresión, no podemos deducir nada de los hallazgos de estos estudios, puesto que no fueron objetivos primarios de estos estudios. Entonces necesitaríamos tener estudios
potenciados para supervivencia libre de progresión para poder saber si estos medicamentos efectivamente o no tienen un impacto en supervivencia libre de progresión, lo cual yo creo que difícilmente lo vamos a poder tener. La otra teoría que dicen de esto de por qué no impacta en la supervivencia libre de progresión es porque la mayor parte de las inmunoterapias tienen un efecto de pseudoprogresión. Y entonces al tener este efecto de pseudoprogresión, realmente, por ejemplo, en ese momento, al ser medidos por RECIST y al tener pseudoprogresión la mayor parte de estos tumores, en ese momento se marca la supervivencia libre de progresión y por eso es que la supervivencia libre de progresión es más corta. Entonces, básicamente esas son las dos explicaciones que se dan para la falta de impacto en supervivencia libre de progresión. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a este estudio, por ejemplo, al CheckMate 057 con nivolumab, bueno, pues lo que encontramos es lo mismo. Encontramos un impacto en general en la supervivencia global en todos los pacientes que se intentaron tratar. Predominantemente hay un mejor impacto, hay un nulo impacto en la supervivencia libre de progresión, inclusive es mejor para el docetaxel. O sea, uno ve esta supervivencia libre de progresión, pues 4 meses contra 2 meses. Entonces, que la interpretación clínica que le damos es que quizá los síntomas no me vayan a mejorar tanto. Pues es por lo menos la interpretación que da uno de este tipo de gráficas. Y si uno lo segmenta por expresiones de PDL1, pues lo que se encuentra es que entre más esté expresado el PDL1, más impacto tiene en la supervivencia global estos pacientes. Ahora, este estudio tiene sus buenas cosas interesantes, o sea, porque primero tiene una muy buena cantidad de pacientes a los que no les funcionó tan bien la droga, o sea, tiene casi un 64% de pacientes en donde no hubo ni impacto en la supervivencia global ni impacto en la supervivencia libre de progresión. Entonces, también viene el cuestionamiento que se tiene actualmente si realmente el PDL1 es el mejor biomarcador para poder seleccionar este tipo de drogas. Estas son las comparaciones, por ejemplo, de nivolumab. Si uno, por ejemplo, compara únicamente la población que se intentó tratar contra la población las poblaciones de adenocarcinoma de nintedanib, pues básicamente va a ver que es un poquito superior dar nintedanib a dar, por ejemplo, nivolumab. Cosa que no sucede, por ejemplo, si nos vamos a los pacientes que tienen más del 50%. Si tienen más del 50% de PDL1, pues estos pacientes van a tener 16 meses de supervivencia global y ahí no tienes ninguna duda de qué es lo que se puede utilizar. Si nosotros, por ejemplo, comparamos ramucirumab, básicamente, pues vean ustedes ramucirumab, o sea, vean ustedes la supervivencia global va de 11.1 meses contra 10.4 meses del CheckMate 057. Entonces, básicamente, en pacientes que no expresan el PDL1, básicamente la quimioterapia optimizada parecería ser una mejor opción. Esto es, por ejemplo, la compilación de nivolumab. Vean ustedes, 12.6 meses de lo que viene siendo supervivencia global en adenocarcinomas versus 10.4 meses también del CheckMate 057. Por otro lado, tenemos este fármaco que va a entrar a México próximamente, que es el atezolizumab. A diferencia del nivolumab y del pembrolizumab, este es un anti-PDL1, o sea, no es un anti-PD1. Y trabaja básicamente mediante la interacción con el ligando tanto del PD1 como del B7.1. Estas son las diferencias torales que lo hacen diferente al pembro y a lo que viene siendo el nivolumab. Y también lo hace diferente la medida en que se mide, porque aquí para poder determinar qué paciente tiene expresado o no el PDL1, se saca una relación entre el PDL1 del tumor y de los linfocitos que infiltran al tumor. Entonces lo hace mucho más complejo también de diagnóstico, no nada más es la histología sobre el tumor, entonces se tiene que ver la expresión del PDL1 en ambos tejidos. Y eso es algo difícil porque de entrada, por ejemplo, es ver los linfocitos infiltrados y poderlos testear de PDL1 es mucho más complejo que hacerlo sobre las células tumorales. Entonces, esto es un reto para los laboratorios de patología que lo vayan a estandarizar aquí en el país. Básicamente, ¿de qué se trata? Bueno, de hacer una razón entre lo que es la expresión en el tumor del PDL1 con la relación de los linfocitos infiltrados, y entre más lo exprese, pues se califica más. O sea, por ejemplo, aquellos que tienen TC3 y IC3, pues son aquellos que expresan más del 50% del PDL1, tanto en los linfocitos infiltrados como en el tumor. Entonces, esto es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, con el PDL1 del pembrolizumab, con arriba del 50%, es un poco análogo a este tema.
¿Qué es lo que se encontró? Este es un estudio fase 1, que es el Poplar. Básicamente en este estudio lo que se encontró es que básicamente aquellos pacientes que tenían mayor expresión del PDL1, pues evidentemente respondían más y tenían más impacto en la supervivencia global que aquellos pacientes que tenían menos impacto, pero aún así, aquellos pacientes que no tenían ningún tipo de impacto también tenían beneficio o ningún tipo de PDL1 expresado. Se presenta el año pasado en el Congreso de ESMO este estudio, que es el estudio OAC, que es el estudio de atezolizumab en cáncer pulmonar, segunda línea. Básicamente lo que hizo es comparar esencialmente atezolizumab contra docetaxel y vean lo que encontraron. Básicamente lo que encontraron fue una supervivencia global en pacientes en toda la muestra de casi 13.8 contra 9.8 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al ser un inhibidor PDL1, parece ser que es un poco más activo que los otros dos fármacos que se tienen. Y si uno ve, por ejemplo, la segmentación por expresión del PDL1, vean ustedes, por ejemplo, esto del TC3. Aquellos que tienen más del 50%, vean el hazard risk, casi se va a 59% de disminución de riesgo. Pero la controversia de esto es esto, que nada más es el 16% de la muestra. Entonces esto también hay que tomarlo con sus serias consideraciones. Parecería ser que es más válido para estos dos grupos, tanto para el que es TC2 y 3, como para estos que son TC1, 2 y 3, que es la combinación, son aquellos que tienen entre el 1 y el 49% básicamente, en donde 86% de los pacientes se benefician. Pero un detalle interesante es esto, vean aquellos que no expresan, que son casi el 45%, también tienen un beneficio en el hazard risk. Entonces parece ser que aquí todos los pacientes, independientemente de su expresión, se benefician. Esta es la diferencia por histología. Si uno ve, hay beneficios tanto en escamoso como en no escamoso. O sea, realmente tenemos un beneficio segregado por histología. La histología sigue dando un beneficio de este tipo de drogas. Y si uno los compara, vean ustedes, por ejemplo, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, menos de expresión del 50%, vean ustedes, por ejemplo, la expresión, por ejemplo, de mayor del 50%, por ejemplo, en lo que viene siendo nivolumab, nos lleva casi 19.4% de 19.4 meses de supervivencia global. Y ven ustedes, por ejemplo, en la población en total, casi 12.2 meses. En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, altas expresiones, vean, en general cuando tienes alta expresión, esto traduce un beneficio en general en supervivencia global. Cuando tienes baja expresión o cuando se analizan las poblaciones en su totalidad, en realidad los beneficios se quedan básicamente muy limítrofes y aquí realmente parecería ser que el mejor beneficio se encuentra sobre la quimioterapia optimizada. Entonces, dos conclusiones importantes de esto. El primero, si el biomarcador se encuentra, como el PDL1, se encuentra francamente expresado por arriba del 50%, la tendencia y la terapia debería ser un inhibidor de PD1 o un inhibidor del PDL1. Pero si esto no está expresado por arriba del 50%, la verdad es que la mejor opción sería dar una quimioterapia optimizada, ya sea primordialmente con docetaxel nintedanib y con docetaxel ramucirumab, que no está aprobado actualmente en México. Y el otro punto importante es tomar en cuenta las respuestas a las primeras líneas. Bien, vamos a ver dos casos clínicos. Este es un primer caso clínico de una mujer de 74 años de edad, que la vimos por allá del 2013. Es una paciente que no era fumadora. Básicamente tenía una exposición a biomasas por 20 años, 10 con humo de leña y 10 con estufa de petróleo. Es una paciente que vimos en 2013, una pérdida ponderal de 5 kilos, con disnea progresiva. Le hacen una tomografía extrahospitalaria donde se encuentra un derrame pleural submasivo. Lo evalúa el servicio de neumología del hospital donde yo estaba, que es el hospital militar. Y básicamente pues, se toman unas biopsias, salen negativas, hasta que se le hace una toracoscopía en donde se hace una biopsia pleural y esa biopsia pleural sale positiva para un adenocarcinoma pulmonar TTF1 positivo. Realmente nunca encontramos el sitio primario, era un tumor diseminado, eran metástasis de adenocarcinoma a nivel pleural. Esto que ven ustedes es el PET-CT, básicamente pues van a encontrar algunos ganglios mediastinales, son ganglios mediastinales. Aquí vamos a encontrar algunos engrosamientos pleurales, algunas lesiones a nivel óseo. Básicamente lo que encontramos fue esto en el PET-CT, un engrosamiento pleural difuso de tipo nodular, un nódulo pulmonar derecho con un sub de 5 y ganglios mediastinales en niveles derechos e izquierdos.
Básicamente lo que le mandamos a hacer mutaciones, las mutaciones salieron negativas, era sin adicción oncogénica, fue EGFR y ALK negativo, y básicamente le tipificamos como una etapa clínica 4 por las metástasis pulmonares, las metástasis pleurales diseminadas. A esta paciente le iniciamos una primera línea con pemetrexed carboplatino por 4 ciclos, y básicamente lo que sucedió en abril de 2014 es que hizo un engrosamiento pleural difuso, nos reportaron una progresión la paciente empezó con deterioro clínico, con más disnea, y nos reportaron progresión de la enfermedad a manera de árbol de gemación. Entonces, básicamente lo que nos dijeron es que estas lesiones que se ven aquí eran lesiones de tipo progresivo, son lesiones, vamos a decirlo así, de tipo miliar, que eso no existe en la cuestión de cáncer, es un tema de tuberculosis, y esto, pues, asociado al tema clínico, lo consideramos progresión de la enfermedad. Entonces, las preguntas que nos formulamos en aquel tiempo fue, pues, si esta paciente de 74 años, realmente, por ejemplo, con una progresión rápida a una primera línea de quimioterapia, por ejemplo, ¿qué es lo que teníamos que hacerle? Hacer una segunda línea de quimioterapia, darle una segunda línea con inhibidor de TKI o enviarle un PDL1. Estábamos hablando del 2014, o sea, no lo teníamos todavía aquí en México y básicamente no teníamos algún protocolo, por lo menos abierto en el hospital de este tipo de drogas. Pero lo que sí teníamos es el protocolo de uso expandido, muchas gracias, de Boehringer, de nintedanib, y entonces, pues obviamente lo reclutamos para el protocolo de uso expansivo de nintedanib, le empezamos a dar 400 miligramos al día con docetaxel de 75 miligramos por metro cuadrado. Básicamente esta paciente nos presentó diarrea, nos hizo una leuconeutropenia grado 4 en el ciclo número 4, lo tuvimos que resolver con factor estimulante de colonias y obviamente cayó hospitalizada esta paciente. Se hizo un ajuste de la dosis a 300 miligramos, que es la dosis que actualmente se está usando para el uso de nintedanib, y se hizo un ajuste de docetaxel al 10%. Básicamente lo que encontramos fue, pues, inicialmente una enfermedad estable, realmente hizo enfermedad estable, eso fue como mejor respuesta al tratamiento hasta el ciclo 12, y se continuó en el ciclo 12 con pura monoterapia con nintedanib. ¿Por qué? Porque obviamente aunque la recomendación era que le diéramos docetaxel con nintedanib a progresión, realmente la mayor parte de los pacientes difícilmente soportaban una terapia continua basada en quimioterapia y nintedanib. Entonces realmente muchos de nosotros estuvimos utilizando el nintedanib como monoterapia a fase de, como un pseudo mantenimiento, por decirlo así. Y aquí está la tomografía, por ejemplo, de noviembre del 2014. Aquí están el estudio como se ve. Básicamente, pues si se fijan, hubo un borramiento de las lesiones en árbol de gemación que se veían. Este es el comparativo. Vean cómo se veían previamente en abril contra noviembre. Esencialmente estos son los estudios de seguimiento. Algunas veces fueron PET y otras veces fueron tomografía por la disponibilidad en el hospital. Entonces, básicamente lo que encontramos fue pues una enfermedad estable. La paciente siguió con enfermedad estable básicamente hasta enero del 2017 y la paciente pues básicamente progresó a nivel supraclavicular y a nivel óseo y se tuvo que suspender del fármaco. Entonces, esta paciente pues tuvo 25 meses de tratamiento con nintedanib. El otro caso es un caso de un patólogo del hospital, pues el decano de patología del hospital, en donde con 77 años, fumador intenso, pues básicamente este paciente le da un cáncer pulmonar. Ahorita vamos a ver las placas y la tomografía. Empieza en junio del 2013 con tos, con hemoptisis, básicamente hay una pérdida ponderal de 10 kilos en 3 meses, se encuentra una masa pariliar derecha, aquí está. Y obviamente le hacen un PET en donde encuentran lesiones hipermetabólicas a nivel de mediastino, pleura, costillas, glándula suprarrenal. Es una enfermedad, vamos a decir, bastante florida y agresiva. La biopsia sale una adenocarcinoma pulmonar, también TTF positivo con mutaciones negativas. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí está el primario, aquí ven, por ejemplo, algunas otras extensiones. Esta parte que se ve aquí, por aquí se ve, por ejemplo, las lesiones a nivel de glándula suprarrenal, que es esta. Entonces, básicamente, pues esta es una paciente con una etapa 4, con una enfermedad rápidamente progresiva. También se aprecian, por ejemplo, lesiones a nivel de los arcos costales. Y bueno, esto fue lo que salió de la positiva, es una biopsia, un adeno ALK negativo, EGFR negativo, KRAS wild type.
Y bueno, básicamente este paciente, pues lo que hicimos es empezarle quimioterapia con bevacizumab. Le damos pemetrexed, carboplatino, bevacizumab. Este paciente le dimos denosumab por las lesiones óseas a partir del ciclo 4. Y bueno, a partir de septiembre 13 hace respuesta parcial y le dejamos terapia de mantenimiento con bevacizumab. Este paciente inicia terapia con mantenimiento con bevacizumab. Realmente, por ejemplo, tuvo una respuesta parcial de la enfermedad, hubo desaparición de las lesiones óseas. ¿Sí? Para enero del 2014 había respuesta completa. Vean ustedes, por ejemplo, la tele de tórax, básicamente desapareció el tumor, desaparecieron las metástasis óseas. ¿Sí? Estos son los comparativos de las costillas. Básicamente, ustedes ven, por ejemplo, realmente esto, por ejemplo, es junio del 2013, junio del 2014, pues todavía había un poquito de captación a nivel pulmonar. Fueron básicamente desapareciendo las metástasis, se usó respuesta parcial. Y bueno, ¿qué fue lo que encontró? Bueno, este paciente se dieron 29 ciclos de pemetrexed bevacizumab, tuvo un intervalo libre de progresión de 1 año 7 meses, y bueno, el paciente no tuvo pérdida ponderal. En enero del 2015 le hacen un PET-CT que muestra incremento de la captación y tamaños de las lesiones pulmonar en segmento posterior. Esto se consideró progresión junto con la pérdida ponderal del paciente. Entonces, este es el PET-CT que se le hace en enero del 2015. Y bueno, lo metimos en el protocolo de uso expandido de nintedanib. Básicamente las preguntas que nos hicimos de este paciente pues es si este paciente era candidato a dar una segunda línea con docetaxel. Si este paciente hubiéramos tenido nosotros nivolumab o pembrolizumab en ese momento, la verdad es que hubiera sido muy deseable, sobre todo por el antecedente tabáquico y tomando en cuenta que los pacientes que tienen tabaquismo intenso tienen un componente inflamatorio muy importante a nivel de tejido pulmonar, mandarle a hacer un PDL1 para ver si lo expresaba, porque muy probablemente este paciente hubiera respondido bien a lo que es la inmunoterapia. Entonces, bueno, lo reclutamos por el uso expandido de docetaxel con nintedanib y básicamente lo que encontramos pues, fue que le dio diarrea, básicamente hizo toxicidad, la paciente lo tuvimos que hospitalizar. En realidad, por ejemplo, lo más que pudo soportar fueron 6 ciclos de la combinación. Solicitamos un nuevo PET-CT, básicamente en mayo del 2015, encontramos al principio enfermedad estable. Le dimos docetaxel y nintedanib 7 ciclos adicionales hasta octubre del 2015, pero en octubre ingresa otra vez por cuadro de infección de vías aéreas inferiores. Obviamente le hacemos una tomografía de tórax y lo que encontramos pues ya fue una progresión franca de la enfermedad. O sea, ya básicamente atelectasiado, ya un tumor en franca fase de crecimiento. Pues este paciente en poco tiempo se deterioró y falleció. Entonces, pues este paciente tuvo 9 meses realmente de una segunda línea. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, tenemos un paciente que como resultado de primera línea fue una progresión rápida, que fue la paciente que se benefició de un antiangiogénico de segunda línea, que en este caso fue nintedanib, y por otro lado tenemos un paciente que le fue muy bien con un antiangiogénico de primera línea, que es bevacizumab, y que obviamente el tiempo a la progresión con una segunda línea, un antiangiogénico de segunda línea, no fue el esperado ni fue el adecuado. Básicamente este es un perfil ideal para paciente con nintedanib, pues básicamente es un paciente que tiene un adenocarcinoma, una progresión rápida, una enfermedad progresiva como resultado de primera línea, que estos pacientes tengan un PDL1 por abajo del 10% o por abajo del 50% en caso de que sea pembrolizumab. Y bueno, y es controversial el uso previo de antiangiogénicos. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque si uno ve los estudios LUM-LUM-1, por ejemplo, uno podría pensar que el hazard risk apoya el uso lo apoya en el uso de bevacizumab previo. Lo cierto es que es tan poquita la muestra que es difícil poder tener una conclusión a ese respecto. Entonces, hay que tener cuidado si se usó bevacizumab previo porque quizá haya que esperar resultados de estudios más maduros que nos puedan resolver este tipo de cuestionamiento. Y el otro punto importante fue un trabajo que hicimos ahí en el Hospital Militar con respecto a ver cómo le hacían. Nosotros reclutamos pacientes que no tuvieran mutaciones y que hubieran sido tratados previamente con bevacizumab. Entonces, toda la muestra fueron pacientes tratados previamente con bevacizumab. O sea, no hubo ninguno que no hubiera recibido previamente bevacizumab. Entonces, comparamos aquellos con bevacizumab y aquellos que únicamente tuvieran quimioterapia. Y esencialmente lo que quisimos es cuantificar el intervalo libre de progresión de docetaxel nintedanib versus docetaxel monoterapia. ¿Qué fue lo que nos salió? Bueno, esta es nuestra muestra. Pues básicamente no fueron tantos pacientes, fueron realmente alrededor de 25 pacientes en total.
esencialmente la mayor parte eran no fumadores, la mayor parte son mujeres. En general, en el hospital militar, una muy buena parte de nuestra población son personas que vienen de entornos rurales. Entonces, la mayor parte son gente no fumadora, la mayor parte son gente expuesta a humo de leña. Y bueno, uno de los puntos interesantes fue esto. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, cuánto fue el intervalo libre de progresión, pues fueron casi 9.6 meses versus 6.6 meses. Y por otro lado, aquellos pacientes que tuvieron seguridad regular, aquellos pacientes tenían docetaxel nintedanib, tenían casi 21 meses contra 13.8 meses. Hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? La primera circunstancia es que normalmente al ser un estudio abierto, existe un error intrínseco de selección de los pacientes. Entonces, nuevamente, tiendes a balancear un poco la muestra. Entonces, eso puede influir un poco en el tipo de resultado. Y el otro punto importante es que, en general, el instituto les proporciona todo un tema de soporte clínico a los pacientes que ayudan a que nutricionalmente estén bien, o sea, tienen una serie de factores que también colaboran, tienen una buena clínica de cuidados paliativos, de clínica del dolor, que periféricamente al paciente le hace que le vaya bastante mejor. Estos fueron las toxicidades que encontramos. Realmente la mayor parte fueron un poco de diarrea, también tuvimos neutropenia, pero realmente cosas bastante manejables. Para cerrar es esto. Lo último es, ¿se acuerdan que empezamos con el algoritmo de tratamiento del 2016? Y del 2015, bueno, vean ustedes cómo quedó ahorita. Ahorita estas son como las 50 sombras de Grey, pero básicamente son las 50 sombras del cáncer de pulmón. O sea, digo, es toda la manera de tratar el cáncer de pulmón. Es muy amplio porque si ustedes se ven, los cambios han sido torales, por ejemplo, si nos vamos a LK, nos vamos al Electinib, si nos vamos al EGFR mutado, básicamente dos rutas, empezar con la vía clásica con el Afatinib o empezar con la ruta nueva con el Osimertinib, sin saber muy bien hacia dónde lo vamos a llevar en una segunda línea. Lo mismo con el Electinib y tomando en cuenta que vienen nuevos inhibidores ALK como el Brigatinib, o sea, básicamente difícil saber cuál va a ser también a la larga la primera línea, pero hoy por hoy pues utilizar inhibidores ALK de tercera generación es digamos que es lo más revolucionario. Y bueno, si nos vamos al esquema que tenemos las mutaciones BRAF, en donde pues básicamente se benefician de usar un combo con trametinib. Esencialmente, pues obviamente ustedes ven toda esta segmentación, también ROS1 que se beneficia de uso de crizotinib. Entonces, tenemos una gran segmentación del mapa del cáncer pulmonar. En esto de los triples negativos o los que son técnicamente wild type, pues básicamente en aquellos que tienen más del 50%, pues empezamos con pembrolizumab, pero tenemos que tener cuidado con esta combinación de pembro más PM más carbo. ¿Por qué? Porque es un estudio fase 2, porque por otro lado, pues por un lado es algo controversial que se nos diga que por un lado tenemos que sacar un PDL1 por arriba del 50% y por otro lado en este caso no es necesario tomarle un biomarcador, entonces hay que tener un poquito de reserva en este tipo de información. Y el otro punto más importante es que obviamente seguimos en un tema de evolución de las herramientas moleculares, ¿no? Entonces, nintedanib, por ejemplo, tiene un estudio de biomarcadores que está pendiente de publicación, en donde se hizo un corte muy importante del LUM-LUM1, en donde básicamente lo que se está haciendo es tratar de sacar cuáles son los mejores biomarcadores moleculares para poder definir si existe una estrategia que complemente todavía más la circunstancia de factores clínicos, como los progresadores rápidos o la histología, que nos pueda mejorar la eficacia del nintedanib en una segunda línea. Para cerrar, también un punto interesante es que no olvidemos que la quimioterapia optimizada hoy por hoy pues puede ser la solución en un entorno en donde no tenemos tampoco confiabilidad de las mutaciones y donde tampoco tenemos la disponibilidad muchas veces de hacer, por ejemplo, tumor burden. ¿Por qué? Porque esto se hace a través de Foundation Medicine y ustedes saben que perfectamente bien este tipo de herramientas, pues lo menos que cuestan son entre 100 y 110 mil pesos, entonces también complicado poder hacer un tumor burden también en tejidos que también tenemos cierta duda de su origen y de procedencia. Ahora, ¿qué reto hay en esto? Pues poderlo aterrizar, ¿no? Yo creo que poder aterrizar un algoritmo de este tamaño, pues yo creo que en este momento es muy difícil. Para cerrar, pues les doy la noticia que el día de antier, en el Mundial de Pulmón, se nos asignó a México, a la Ciudad de México, el Congreso Latinoamericano de Cáncer Pulmonar. Se va a llevar a cabo en agosto del 2019.
Esencialmente pues, estamos muy contentos porque obviamente va a ser en una ciudad que queremos mucho, pues, la Ciudad de México, y pues ahí y seguramente van a estar escuchando de nosotros en los próximos eventos. Y por último, pues no se les olvide, Lúcaro 2019, enero del próximo año. Muchas gracias.